derecho a la vida, al trabajo, a la salud, a una educación completa, a una vivienda, a la alimentación, a la seguridad social, al agua limpia, a la tierra, a la participación, a vivir sin pobreza y con dignidad, a la justicia y a la libre expresión, a un medio ambiente sano y a que se respete nuestra cultura. La primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos se diseñaron sobre la base de un proceso dinámico, participativo y de mucho análisis. Esto implicó el desarrollo de una metodología para elaborar una línea de base con su respectivo sistema de indicadores de derechos humanos en Honduras. Se efectuaron 186 jornadas de consulta con actores claves, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de entidades gubernamentales, para un total de 5.116 personas participantes. De estas jornadas surgieron 573 propuestas y demandas ciudadanas y de funcionarios públicos, las cuales se suman a las 746 recomendaciones del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos y a las 517 recomendaciones de informes sobre derechos humanos y estudios especializados. Se consideraron 34 documentos de políticas públicas de instituciones gubernamentales con 771 recomendaciones, haciendo un gran total de 2.607 propuestas y recomendaciones que se incorporaron en la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. A partir de estas demandas, propuestas y recomendaciones, y sustentado en la normativa nacional e internacional existente sobre derechos humanos, se diseñó el documento de la primera política pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Honduras. E inmediatamente se inició el proceso de socialización y validación de estas herramientas. La apertura, el enfoque que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la persona pues de la abogada Ana Pineda, ha tenido esa posibilidad de poder encontrar en un momento muy difícil para el país a los distintos sectores que en muchos momentos nos negamos incluso a interlocutar con el gobierno. Pero el hecho de que estemos aquí significa también que hay esperanza en el país y que hay posibilidades de reconciliación y que hay posibilidades de avanzar. La cultura era indicador del desarrollo. Yo creo que hay que dar un paso más adelante. Hay que ver el desarrollo como indicador de la cultura. Yo realmente creo que este proyecto que se presenta ahora, que tenga continuidad histórica, porque yo creo que es una etapa, es un momento histórico que se va a dejar y ojalá se mantenga con los futuros gobiernos. Me parece que es esencial. Nos sentimos muy contentos de estar aquí en una etapa que no culmina con la presentación de esta política al presidente desde la perspectiva de los ciudadanos, sino más bien en lo que es el inicio de un camino sobre la base de una serie de sueños que están contenidos en esa política. Yo los invito a que le apostemos a caminar en esa dirección, señora ministra, a que le apostemos a que por fin podemos tener un plan de acción que logre conducir nuestras ideas hacia un propósito, el propósito de la paz, el propósito de la solidaridad, el propósito de sentirme orgullosamente hondureño o hondureña en cualquier lado que me encuentre. Que estamos convencidos que esta es una política de Estado y no una política de gobierno. Estamos convencidos que esta es una política que debe de trascender, que no es una política de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que han sido el instrumento para que podamos todas y todos ser parte de este proceso. Que esta es una política que responde a la verdadera voluntad del pueblo hondureño y, por decirlo más claro, a la voluntad popular. Se ha hecho un esfuerzo para que queden plasmados todo este tipo de problemáticas con indicadores claros y que los ministerios puedan darle seguimiento tanto a avances o retrocesos en materia de derechos humanos
es importante y es aquí donde se puede mostrar la voluntad política para aprobar esta política pública. No se trata de recursos, se trata de priorizaciones y de reasignación de renglones presupuestarios. Vamos a aprobar la política después de que hagamos... Es una apuesta del Estado para garantizar los derechos y libertades con compromiso para construir una sociedad armónica que desarrolle plenamente las potencialidades humanas. El plan de acción, entonces, debe partir de la identificación de los obstáculos que dificultan el pleno goce y ejercicio de los derechos en cada una de las personas que viven en Honduras. Lo que nosotros encontramos es que hay plena coherencia con el mandato legal que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, que es formular, coordinar, implementar y evaluar políticas públicas sociales según el decreto 193/2009. Población rural en condiciones de pobreza e indigencia con acceso y disponibilidad de alimentos suficientes. 2. Reducidas las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y disponibilidad de alimentación. 3. Población rural y urbana con protección contra la inseguridad alimentaria. Y 4. Población con acceso a alimentos sanos. Estamos totalmente de acuerdo y están totalmente alineados a los parámetros de acción que actualmente la Secretaría de Agricultura, en coordinación con las secretarías como Desarrollo Social, la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros, estamos desarrollando. En enero de 2013 se aprueba la primera política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, beneficiando a 8.3 millones de hondureños, pues marca la Agenda Nacional en Derechos Humanos hasta el 2022, coincidiendo con la vigencia del Plan de Nación. El 16 de abril de 2013, las secretarías e instituciones del Estado que participan en el Consejo de Ministros firmaron un convenio interinstitucional para la implementación de la política pública y del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Actualmente, y en coordinación con la Secretaría de Planificación, se han programado actividades con enfoque en derechos humanos dirigidas a secretarías e instituciones del Estado a fin de garantizar que en los planes operativos del 2014 se incorporen las acciones del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Porque no se trata de nada que no sea más que el derecho que tenemos todos como seres humanos, la dignidad que tenemos, que debe ser respetada. Y el Estado tiene una enorme responsabilidad y no la eludimos. Es obligación del Estado proteger, promover y hacer realidad nuestros derechos a través de la creación de la primera política pública y del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos en Honduras. Estas herramientas son necesarias hoy más que nunca para garantizar el pleno goce y disfrute de nuestros derechos. Hacia una cultura de respeto a los derechos humanos, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de Unidad Nacional, el gobierno de todos y todas.